Dios les bendiga, hermanos. Qué alegría nuevamente, créanme que no se los digo como una muleta, no, sino de verdad con mucha sinceridad en mi corazón. Me da tanta alegría el poder dirigirme a ustedes por la fe, creyendo que en casa, en el nombre de Jesús, el Señor a través de su bendita palabra les va a bendecir mucho. Quiero hacer una oración en este momento para poder entrar al desarrollo del tema. Estoy gozándome realmente, es increíble. Bueno, no es que sea increíble, ¿verdad? Esa sí fue solo una expresión fue por costumbre que dije, ¿verdad? Pero realmente es hermoso, es lo adecuado, es maravilloso, es extraordinario ver cómo en medio de crisis en el mundo, el Señor a sus hijos nos bendice, con luchas, con pruebas y otras cosas más quizá, pero acá he llegado a la iglesia hoy para preparar la palabra y llevar a casa. Sin embargo, me ha bendecido noticias que me comparten los hermanos y digo yo, gracias Padre, porque nos deja ver nuestro buen Dios, que realmente Dios es fiel y cuida por el cumplimiento de su palabra. Vamos a orar. Esto tiene que ver un tanto con el tema que quiero compartir hoy, pero me gustaría mucho que estemos en el mismo espíritu en el nombre de Jesús. Señor, muchas gracias por permitirnos en tu nombre, Señor, congregarnos. En tu nombre llegar, Señor, a esa episinagoge, Señor. Más allá, Señor, de lo que es natural, creyendo en el nombre de Jesús, que si así lo hacemos, tú estarás con nosotros, Señor. Te pedimos, por favor, que uses mi vida, que hables a nuestro corazón y que nos prepares, Señor, porque no cabe duda, amado Dios, cada día que pasa es un día menos que nos acerca, Señor, para tu pronta venida. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, quiero continuar en esta oportunidad hablando en una segunda parte del tema que iniciamos a ministrar el día domingo, acerca de la batalla que hay por la frente. Y es que no cabe duda, estamos ahorita dentro de una situación a nivel mundial donde tenemos que cuidar mucho, como siempre, pero especialmente creo yo cuando la situación adversa, la situación en el mundo se pone como ahorita lo vemos y que lastimosamente no va para mejor el mundo, para nosotros sí, en el nombre de Cristo Jesús. Tenemos que estarnos cuidando, sin embargo, porque la Biblia lo enseña. Recuerde usted que hay una herramienta dentro de la armadura, ¿verdad?, del soldado cristiano por la fe, y es el yelmo de nuestra salvación, precisamente porque en nuestra salvación encontraremos una protección. El yelmo es, imagínese usted un casco de un soldado, de esos que usted mira en las películas. Espiritualmente hablando, representa una protección a nuestros pensamientos, fundamentados en la salvación que Jesucristo nos dio. Ahora, cuando vamos a ver la palabra, precisamente voy a recoger algunas espigas, tratando de hacer un breve resumen y entrar luego a lo fundamental de este tema, o de esta parte del tema. Segunda de Tesalonicenses 2:1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os instamos, hermanos, a que no os dejéis perturbar fácilmente en vuestro modo de pensar. Hasta ahí dejé yo la lectura de estos versículos, pues siento que el Señor nos lo avala, sea dicho de paso, porque hemos conversado que los capítulos y versículos pues no estaban en el original, de tal forma que de ninguna manera quitamos el valor, la importancia, y aún que a través de capítulos y versículos en numerales Dios nos pueda enviar un mensaje, porque el Señor puede hablarnos de muchas maneras. Sin embargo, yo a lo que voy es que por el tema que estoy tratando, quisiera que usted vea entonces acá
que dice, si puedo parafrasear estos dos versículos, que en la medida que se acerque el retorno de nuestro Señor Jesucristo, tendríamos que tener mucho cuidado, que nada nos perturbe. Aquí está, mire, que nada nos perturbe fácilmente en nuestro modo de pensar. ¿Por qué? Porque platicábamos, voy a leer 2 versículos del libro de Apocalipsis, el primero de Apocalipsis 24, donde nos encontramos que el enemigo va a estar intentando marcar frentes. Obviamente él va a poder marcar la frente, los pensamientos, la forma de pensar de aquellos que no han llegado a entregarle su corazón a Jesucristo. Y nosotros tenemos una garantía, tenemos una promesa, que el Espíritu Santo nos selló el día que aceptamos al Señor Jesucristo, pero que el sello del Espíritu Santo se tiene que seguir dando en nosotros, día con día, hasta que lleguemos a nuestra perfecta salvación. Esto, si me permite recordarlo también, como lo dice el libro de Juan 1:12, en la versión de las Américas especialmente dice: a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, dejándonos ver que cuando aceptamos al Señor Jesús y nos bautizamos en agua, nacemos de nuevo, una nueva criatura engendrada por el Espíritu Santo. Sin embargo, hay un proceso para llegar a la perfección o plenitud de ser hechos hijos de Dios. Semejante es lo del sello del Espíritu Santo. Déjenme leer, por favor. Vemos cómo entonces aquí en Apocalipsis 24 dice: y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Estos que no se dejaron marcar, que se describen acá, fueron los que se quedaron a la tribulación, porque no fueron cuidadosos y diría yo también diligentes en pedir al Señor, en disponer el corazón a que el Espíritu Santo estuviera sellando sus pensamientos, sellando su frente. Y entonces, ya en medio de esa situación tan terrible, habiendo regresado, como lo hemos explicado, del tribunal del Hijo, habiendo tenido aquella experiencia extraordinaria, sobrenatural, de cuando el Señor levante a toda la iglesia, de los que estemos vivos y que parecería estar ya muy cerca, entonces no dieron la talla y son regresados a la tierra. Cuando son regresados a la tierra, ellos vienen con una experiencia tremenda. Ellos ahí dijeron: híjole, era cierto, ¿verdad? Que el Señor iba a volver, que nos iban a llevar de esta tierra, que iban a haber bodas en el cielo. Pero no alcanzaron los sellos todos que el Espíritu Santo hoy está ministrando sobre su pueblo. Vemos por otro lado Apocalipsis 9:4, cuando también dentro de las bendiciones de ser sellados por Dios, dice la Escritura: se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. Entonces Dios está sellándonos. Vuelvo a la carga, Dios sigue sellándonos. ¿Por qué le digo que sigue sellándonos? Porque aquí dice que estos debieron haber sido, porque estos que no fueron dañados por esos juicios finales, seguían siendo sellados por Dios. Voy a leer otro versículo que, perdón si voy un tanto rapidito, pero esto solo es para refrescar lo que platicamos en la primera parte. Dice Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual sois sellados para el día de la redención. Esto me bendijo mucho, porque notamos entonces que el Espíritu Santo nos sella. ¿Para qué? Para que estemos listos para el día de la redención. Dice la versión NTNB. Y no aflijan al Ruach Kadosh, a Kodesh, de por medio de quien ustedes son sellados. Ustedes son sellados para Yom HaGeulá.
Lo que me llamó la atención acá es que en la versión moderna Pratt, la que está ahí arribita, nos dice que no contristemos al Espíritu Santo, que no le causemos una incomodidad en nosotros al Espíritu Santo, que no se ponga, si puedo emplear este término, un tanto triste de ver que Él está anhelante por seguir sellando nuestros pensamientos y que nosotros vengamos y querramos pensar como piensa el mundo, descuidándonos en lo que vemos, en lo que oímos, en lo que hacemos, en lo que podamos pensar. Bueno, en ese orden de ideas, entonces, entramos a desarrollar un tema que le llamamos así, la batalla por la frente. Y es que, fíjese usted, que hay varias frentes que nos dejan ver marcas, como leímos en el libro de Apocalipsis, que no son de parte del Señor, sino que el enemigo va a querer usar situaciones, circunstancias, para que la frente sea de alguna manera, si no son hijos de Dios, marcada, y si son hijos de Dios, estorbada, para que no se piense como Dios quiere que pensemos. Hablamos hace 8 días, ¿verdad?, de aquella frente dura que necesita ser abolida, para que no querramos nosotros seguir haciendo nuestra propia voluntad, sino podamos aprender a pensar como el Señor piensa, para que entonces podamos hacer su voluntad. Hoy mismo, compartiendo el rema que mis hermanos amablemente nos trasladan acerca de las prédicas, ¿verdad?, que compartimos, anotaba yo el versículo de Romanos 12:2, donde en la versión Dios habla hoy dice literalmente que si nosotros cambiamos nuestra forma de pensar, va a cambiar nuestra forma de vivir y entonces conoceremos la voluntad de Dios. Eso lo hemos explicado en algún momento, solo lo quise refrescar un tanto para bendecir su vida. Ahora, cuando vamos a ver las frentes que estaban siendo mal ministradas, nos encontramos allá en el libro de Génesis, perdón que no le anoté el versículo ahí porque solo anoté la versión, dice así, esto es en el capítulo 3, con sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella te sacaron, pues eres polvo y al polvo volverás. Yo quisiera que vea por favor ese versículo en pantalla, si me hace favorcito, porque en esta versión me llamó mucho la atención que dice, con sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella te sacaron. Yo sé que por las distintas versiones y especialmente porque lo primero que vemos ahí de alguna manera, creo yo, es el aspecto físico o creacional, eso está bien. Pero en esta versión saltó a mi vista, porque entonces miramos una marca en la frente, el sudor de la frente, como consecuencia que a Adán lo sacaron de la tierra de la cual él había sido formado. La marca esta que no debemos permitir, espiritualmente hablando, que se dé en nosotros, es esa frente de la autosuficiencia. No sé si usted incluso ha escuchado, o quizá ha empleado, ¿verdad?, ese refrán o dicho, tal más que un refrán, que dice, mire, esto que yo tengo, dice la gente, con el sudor de mi frente me partí el lomo, dicen otros, ¿verdad? Como diciendo, yo lo hice, yo lo conquisté. Y sí es cierto en parte que hubo un esfuerzo en las cosas que en la vida nosotros vamos haciendo. Sin embargo, esa no era la naturaleza del hombre antes que éste pecara.
sí tenía que trabajar, porque la Biblia dice que el Señor no había hecho llover sobre la tierra, sino hasta cuando puso hombre que trabajara la misma. Lo que le estoy tratando de decir es que antes que el hombre cayera, trabajaba. El Señor Jesucristo dijo, mi Padre trabaja, yo también trabajo. Y si el Señor Jesucristo trabaja y nuestro Padre eterno trabaja, pues nosotros tenemos que trabajar. Sin embargo, no como lo hizo Adán posterior a su caída. Porque entonces aquí le vino una marca, el sudor en su frente. Con el sudor de tu frente comerás el pan. ¿Hasta cuándo? Aquí está la clave, mire. Hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella te sacaron, pues eres polvo y al polvo volverás. Entonces, en algún momento he mencionado cómo es diferente, y en otras versiones usted puede confirmarlo en casa. Usted verá que en otras versiones anotan hasta que vuelvas a la tierra, porque tierra eres y en tierra te convertirás. Aquí anotan polvo como también en muchas otras más. Sin embargo, aunque en otras versiones dice tierra, en lugar de polvo anotan tierra aquí y tierra acá. Yo quiero que por favor, amado, usted vea la diferencia cuando podemos volver a aquella naturaleza que el hombre perdió como consecuencia del pecado. Mire, lo que estoy tratando de explicar es lo siguiente. Cuando el hombre no había pecado, él trabajaba en el huerto, pero su comunión con Dios y su confianza en quién era el que iba a proveer todo para él estaba absolutamente puesta en Dios. Pero cuando él cae en pecado, entonces llega una marca a su frente, llegan unos pensamientos de ¿qué? De autosuficiencia. Recuérdese usted que cuando el hombre cae, en lugar de correr y buscar el perdón y la restauración de Dios, ¿qué hizo? Cuando el Señor ya lo encuentra en pecado, ¿qué hizo? Él fue a cortar hojas de higuera y se las puso como que eran delantales, dice la Biblia. En otras palabras, él fue a buscar en lo que pensaba que estaba bien para ocultar el fruto de su pecado. Mientras que el Señor nos damos cuenta que para que aquel hombre fuera restaurado, sí lo vistió, pero con pieles de cordero. Es una figura asombrosa. ¿Cómo recuperamos nosotros la naturaleza perdida? Solamente a través del Señor Jesucristo. Ahora, si vemos ahí en pantalla, nos daremos cuenta la diferencia que hay desde el hebreo. Gracias. Desde el hebreo, esa palabra tierra de la que Adán fue sacado, de la tierra que sí, primeramente se refiere a aquella tierra de la cual había sido él formado, pero también de donde se salió, espiritualmente hablando, el contexto, la atmósfera que él disfrutaba. Es que mire, hermano, disfrutar la atmósfera cuando uno logra aprender a depender de Dios es maravilloso. Eso es muy importante siempre, pero dígame usted cuánto más en este tiempo donde el mundo todo lo pinta calamitoso y que tienen razón. En cambio nosotros los hijos de Dios, cuando de verdad, no solo de palabras, sino con nuestras acciones, mostramos al Señor que le creemos, que dependemos de Él y no del mundo. Entonces esa palabra tierra, de la cual había sido él formado, es Adamá, según la concordancia Strong, en un numeral H127. Y se puede entender o traducir al español o en su significado de Adamá como agricultura o labrador, dejándonos ver que el Señor había hecho al hombre para que éste fuera un ente fructífero.
fructífero. Por eso es que el Señor Jesucristo nos enseña que nosotros debemos dar fruto, más fruto y mucho fruto, porque en esto, dijo el Señor Jesús, es glorificado nuestro Padre. Esa era la naturaleza de Adán. Según el diccionario Vine, esta palabra Adamá se refiere a una tierra cultivable. Mire, la tierra que es cultivable no es pedregosa. Recuerdo yo hace años, hermano, cuando empezaba con mi bendición del pastoreo, me encontré con un amigo pastor y me dijo, ¿cómo va, Luisito? Me dijo, pues gracias a Dios bien, le dije. Fíjate que ya tenemos no sé cuántos meses o un par de años, pero le dije, fíjate que bien, gracias a Dios, bendecidos, aunque te soy sincero, le dije, ya tenemos algunos meses, pero no hay mucho crecimiento numérico. No te preocupes, me dijo aquel hombre tan sabiamente. No te preocupes, el crecimiento lo da el Señor, así enseña la palabra. Pero recuerdo especialmente esto, él me dijo, ahorita estás en la etapa de despedregar el terreno, porque así luego cuando sembres, la tierra donde fuiste enviado te va a dar el fruto o va a dar el fruto que el Señor espera. Por la gracia y la misericordia de Dios, así ha venido siendo. Pero nosotros, amados, no fuimos hechos con esa tierra afar, esa que se traduce como polvo en la mayoría de versiones. Esa palabra se puede traducir como polvo, se puede traducir como lodo. El lodo, usted sabe, es una mezcla de tierra y agua. Una tierra, incluso, interesante esa analogía, deberíamos considerarla, que para poder hacer adobes o ladrillos, tiene que ser también con una cierta característica, pero al final, en el sentido espiritual, a lo que se refiere entonces es una mezcla en querer llevar la vida recibiendo el agua de la palabra con los pensamientos de esa tierra afar, no de la tierra Adamá. Significa ceniza. Usted sabe que las cenizas son restos de algo que fue en algún momento. Y perdón por el otro dicharacho que le voy a recordar, pero sabe usted que dicen que de donde fuego hubo, cenizas quedan, ¿verdad? Entonces, nosotros no debemos ser cenizas, nosotros tenemos que ser vivientes. Necesitamos ser de esa tierra Adamá que tiene vida, y por lo tanto cuando el Señor envía una semilla, le devolvemos al Señor un fruto. Esa palabra también se traduce como escombro, como mezcla. Amados, en el nombre de Jesús necesitamos quitarnos esa marca de nuestra frente, que es el estar confiando en nuestra propia fuerza, en lugar de poner nuestra absoluta confianza en la fuerza de Dios. Porque en este tiempo final, créame hermano, en el nombre de Jesús, la única forma de salir adelante en bendición en el nombre de Cristo Jesús es que nosotros pongamos nuestra confianza en Dios, pero vivamos según de verdad el pensamiento sea el que estamos confiando absolutamente en Él. Ok, voy a decir algo más para que pueda trasladar la palabra y se pueda sembrar esta semilla en su corazón y dé mucho fruto. Mire mi hermano, tener esa marca en la frente del sudor, lo que significa es querer llevar nuestra vida y salir adelante o vencer la adversidad y los problemas con nuestra autosuficiencia, según nuestros pensamientos, según el pensamiento del mundo, según cualquier otra cosa que no sea lo que Dios enseña en su poderosa palabra. Eso es lo que yo quisiera que usted vea. Eso es lo que el enemigo está haciendo. Y lastimosamente, en la cristiandad, pero también en pastores que están sí predicando mensajes con versículos bíblicos, pero que le están llevando a la gente a que siga pensando en las cosas de la tierra. Y eso es peligroso.
Porque entonces la naturaleza esta, Adamá, la que va a venir a convertirse en nosotros, en una naturaleza como de viviente, también nos va a llevar a ser metidos en una atmósfera de esa tierra de donde Adán fue sacado por causa de su pecado. Ok, espero haberme explicado. En los siguientes versículos que vamos a analizar a continuación, aparece esa palabra Adamá, porque entonces, ¿cuál es la clave para que no tengamos esta marca en nuestra frente? ¿Cuál es la clave? La clave es recuperar la naturaleza perdida allá en el huerto. Dejar de ser polvo, es decir, dejar de ser tierra afar y evolucionar plenamente a convertirnos en ser tierra Adamá. Esa buena tierra que no tenía pecado, que tenía a Adán en Dios puesta absolutamente su confianza. Veamos entonces en los siguientes versículos qué pasa, qué tenemos que hacer e incluso qué bendiciones hay cuando uno no se deja marcar por ese sudor en la frente, espiritualmente hablando, por supuesto. Éxodo 3:5, y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, Adamá santa es. Aleluya. Hermano, en los versículos que vamos a ver posteriormente, nos vamos a encontrar que vivir en esta dimensión, evolucionar, ser transformados en esa tierra Adamá, nos traerá como consecuencias cosas maravillosas. Pero para poder lograrlo, necesitamos comprender que este tipo de naturaleza Adamá es santa. Es santa en el nombre de Jesús. Mire, muchos cristianos, me gustaría decir que no sean muchos, que sean pocos, pero realmente la Biblia nos enseña muchos cristianos, lastimosamente, no evolucionan, porque no creen en vivir una vida en santidad. No lo creen. Oyen cualquier cosa, miran cualquier cosa. No cambian su forma de vivir, no se quitan las sandalias de Egipto. Las sandalias acá que Dios le está diciendo a Moisés que se quite, el calzado que se quite, era el caminar que él tenía en Egipto. Recuérdese usted que él venía incluso de resolver sus problemas conforme a su propia fuerza, al punto que mató a un egipcio. Y que después que lo mató, ¿qué hizo? Lo agarró y lo escondió en la arena. Esa es una actitud afar. Ese es un pensamiento humanista donde dice: ¿y para qué vas a ir a confesar esto con un pastor si es un hombre igual que tú? Es que no se trata si nosotros, hermano, somos hombres, como dice la palabra de aquel siervo de Dios. Sí, ciertamente, hombres con pasiones semejantes a los humanos. Pero por principio bíblico, lo que creamos de la palabra y pongamos por obra con fe, entonces va a hacer el cambio en nuestras vidas. Moisés traía un calzado, un caminar, no para tierra Adamá, no para esa tierra que demanda una vida en santidad. Entonces, ¿cómo hacemos para que Dios vaya sellándonos nuestra frente? Es que necesitamos asimilar el pensamiento que nuestra vida todos los días, en todo lugar, en todo momento, debe procurar la santidad, en el nombre de Jesús. Deuteronomio 4:10, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúneme el pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la Adamá, y las enseñarán a sus hijos. ¿Cómo hago para que el enemigo no me marque la frente conforme a las cosas de las tinieblas?
Necesito oír la palabra, aprender la palabra y temer conforme a la palabra de Dios. Pero vea algo más, y aquí yo quisiera, por favor, mi amado hermano, usted que es padre de familia, note algo. Necesitamos ocuparnos en enseñarle la palabra a nuestros hijos. Mire ahora cómo el diablo quiere marcar la frente de todo el mundo, incluyendo los niños. Hermano, yo vi un video que por amor a mis hermanos de este país, ni siquiera quiero mencionarle de dónde fue ese video, hermano, pero era, mire, tan terrible cómo hicieron su campaña aquellas personas que tienen desviaciones sexuales, que demandaban sus derechos en la calle, hermano, y entonces los enfocaban y había un hombre un poco mayor él con con un joven, hermano, y se agarraban y se besaban ahí, los enfocaban, porque eso es lo que la gente, lo que las tinieblas quieren que la gente mire como normal. Pero ¿sabe qué fue lo más chocante que me dejó a mí en mi corazón? Hermano, realmente compungido, que habían niños de entre 8, 11, 12 años, y había un niño que agarraba a otro, lo jalaba y lo quería besar, y el otro niño un poco confundido, entre que no se dejaba, pero seguía participando. ¿Cómo vamos a hacer? La única forma como podemos vencer en el nombre de Jesús y que nuestros hijos no adopten esa marca, porque esa es una marca de la bestia, no es otra cosa. Hermano, en el nombre de Jesús, si tú tienes hijos que están tendiendo a esa desviación sexual, ahora, hermano, corto me quedaría el tiempo para mencionar tantas que ya hay. Tú tienes que enseñarle conforme a la palabra el temor de Dios. Pero esa labor es tuya, para que entonces el Espíritu Santo marque nuestras frentes en el nombre de Jesús. Ay, hermano. Por eso le digo que estamos en la batalla, en medio de la batalla donde el diablo quiere marcar nuestras frentes y Dios está trabajando para que el enemigo no lo haga. Imagínese usted que hay iglesias cristianas, entre comillas, eso de cristianas, que están diciendo que eso es viable. Hay un pastor que cada vez, un cantante cristiano, yo digo que él era salmista, ahora solo es artista y saber en qué va a terminar. Pero es impresionante, grabó una canción, entre comillas, cristiana, con un artista del mundo, y ese artista del mundo, cuando ellos grabaron, tenía escasos días de haber participado en la promoción precisamente del movimiento LGTBI y demás cosas. Perdóneme, eso no puede ser, máxime cuando de nadie, y menos cuando ya es alguien que Dios, cuando caminaron en el camino que se llama Jesús correctamente, les permitió que fueran conocidos. Pero ahora se salieron del camino. Bueno, no me quiero ir tanto hacia allá, porque la verdad, hermano, hay muchas cosas preciosas que vamos a seguir platicando, y solo le comentaba este par de ejemplos, lastimosamente del mundo, para que comprendamos, padres de familia, mira, tú tienes una responsabilidad con tus hijos. Pídele al Espíritu Santo que te dé la revelación, oye la palabra, aprende la palabra, y como dice acá, teme a Dios por causa de la palabra, pero enséñale a tus hijos para que ellos no vayan a ser marcados ni ensuciados por el enemigo en el nombre de Cristo Jesús. Pastor, pero como soy cristiano, entonces mis hijos ya son salvos. Pues no necesariamente. Perdóname, pero como dijo alguien por ahí, si encuentras dónde venden las cunas evangélicas, me avisas, voy a ir a comprar una, porque no hay. Cada uno tiene que tener su encuentro personal con Cristo. Sin embargo,
debemos ocuparnos en ministrar el pensamiento de nuestros niños para que ellos no vayan a estar en riesgo, hermano amado, a que el enemigo los pueda desviar, en el nombre de Jesús. Deuteronomio 4:39. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Hermano, Dios el verdadero uno es, no hay otro. Que no te confunda el enemigo con esa marca que quiere poner en la gente, haciendo pensar que es lo mismo el Dios a quien nosotros conocemos, adoramos y le debemos nuestra salvación, que es solo uno, manifiesto en tres personas, en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, pero es solo un Dios, el verdadero. Este Dios a quien nosotros debemos nuestra vida, no es Alá, no es Buda, no es ninguno otro, sino solo Dios, el único, aleluya, que está arriba y que está en la tierra. Pero oye esto, y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la Adamá, que Jehová tu Dios te da para siempre. Entonces, ¿cómo hago para recuperar aquella naturaleza perdida? Tengo que guardar los estatutos y los mandamientos de Dios, que no nos los da el Señor como una sugerencia, que no nos los da el Señor para que pensemos nosotros que nos parece bien, que nos parece no tanto, pues está bonito, pero hay hasta dentro de un mes, hay hasta dentro de saber cuánto tiempo. Sí es cierto, pero está muy difícil ahorita vivir la palabra. Miren, amados jóvenes, en el nombre de Jesús, sé y conozco un Dios restaurador, misericordioso. Él es nuestro Dios, Padre de misericordias. Sin embargo, si tú aprendes a vivir conforme a estatutos y mandamientos, no vas a tener necesidad de procesos a veces muy dolorosos para llegar a una restauración. ¿Por qué vas a tener que probar las cosas que no son correctas, que son indebidas, que no son conforme a la doctrina de Cristo, para después conocer la bondad de Dios? No hace falta. En cambio, si vivimos conforme a estatutos y mandamientos, que son ordenanzas, que no se cuestionan, entonces nos va a ir bien. De ninguna manera, mi pensamiento ni mis acciones deseo que sean irresponsables ante esta situación que vivimos generalizada. Yo te he predicado desde siempre, y en medio de todo esto, que vivas por fe, no por vista. Que oigas el mensaje de Dios y le creas a Dios y no a lo que el mundo publica. Esa ha sido la administración en el nombre de Jesús. Esta administración va encauzada hacia eso. Pero ahora te quiero decir algo más. Dios tiene el control de todo. A nosotros nos va a ir bien. Ya vamos a poner un versículo más adelante donde nos vamos a encontrar que dentro de ese que vaya bien no se excluyen las pruebas, no se excluye a veces el sufrimiento. Sin embargo, lo que sí podemos tener bien claro y asegurado en nuestros corazones es que Dios no va a permitir nada sin que con esto se atraiga una bendición. Porque aquí dice que si nosotros hacemos o vivimos el cumplimiento de estatutos y mandamientos, dice la Biblia que Dios, al estar en esa naturaleza Adamá, nos va a ir bien a nosotros y a nuestros hijos. Pero eso tiene que empezar aquí y aquí. Creerlo, meditarlo, pensarlo constantemente, para que no haya miedo para vivir, hermano, por favor. Solo Dios sabe que en cuánto tiempo vamos a empezar a entrar a retomar la forma como antes vivíamos y que todo el mundo está diciendo una nueva normalidad.
Yo te pido en el nombre de Jesús, no dejes que el enemigo te ponga en duda que con o sin contagio de algo, a ti te va a ir bien. ¿Por qué? Porque si tú procuras alcanzar esta naturaleza, claro, también está la promesa, la vamos a ver después. Pero pues, si Dios permite algo, si tú le amas al Señor y vives conforme a su propósito, te va a ir bien. Mira, bueno, mejor sigo adelante porque no quisiera dejar de trasladar ni un solo versículo de los que el Señor puso en mi corazón. Mira cómo dice acá. Fíjate pues, aquí vimos en Deuteronomio 4:40 que guardemos estatutos, mandamientos, los cuales son mandatos de Dios para nuestras vidas y nos va a ir bien a nosotros y a nuestros hijos. Pero esto yo quisiera asociarlo con lo que dice Éxodo 20:12, donde también la tierra que aparece en la naturaleza está Adamá, donde dice así, solo para mencionarle 5 o 6 mandamientos de muchísimos que hay en la palabra, pero empecemos por el número 12, de Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor, tu Dios. Entonces, ay pastor, a mí me preocupa porque trabajo en X lugar. Tengo miedo, pastor. ¿Qué hago? Honra a tus padres. ¿Te has ocupado de ellos en medio de toda esta situación? Primeramente las cosas puramente espirituales o directamente espirituales, pero ¿les has llevado lo que necesitan? Y en ese de tus padres es tus padres biológicos, y si eres casado también tus suegros, porque se constituyen en tus padres. Pero déjame decirte algo más. Si con tu cónyuge tienes diferencias, para poder llevar una bendición a que tu cónyuge quiera llevar a sus padres, es decir, a tus suegros, ahí solito tú te puedes estar acortando días o impidiendo que sean alargados. Este es un mandamiento, honrar a nuestros padres. Bueno, ¿y qué me dice? Bueno, podríamos mencionar muchas cosas. De los hijos que se portan mal, que son desobedientes, que son rebeldes. Que tal vez algunos andan con miedo también en medio de toda esta situación. Pero si has honrado a padre y madre, tú le puedes decir al Señor en el nombre de Jesús, papito, estoy tratando de vivir conforme a la naturaleza que Adán perdió, la Adamá. Entonces le puedes decir, papito lindo, tu palabra dice, con amor y respeto, hermano, y mucho temor. Pero tú le puedes decir al Señor, papito, he tratado de ser buen hijo. He tratado de honrar a mis padres. Te ruego que se cumpla en mí Éxodo 20:12. Ahí dice que tú me vas a alargar mis días en la tierra. Y así vas a andar tranquilo, en el nombre de Jesús. El verso 13 dice, no mates. Y claro que se aplica a lo físico, a lo material, pero el no matar para nosotros en esta nueva dispensación del Espíritu Santo, sabemos que es que el que odia a su hermano es un homicida. Entonces, hermano, si tú tienes una diferencia con algún hermano en Cristo, o diría yo algún hermano biológico, tú lo que tendrías que hacer es apresurarte a estar a cuentas, a pedir perdón o a perdonar si es que a ti te ofendieron. Porque si lo odias, porque si lo aborreces, estarías faltando a este mandamiento. No cometas adulterio. Volvemos a la carga. Se puede ver en lo terrenal, en lo natural. Claro, definitivamente. ¿Cómo hermano? Ay, Dios mío. Mira, hermano. Hay personas que les va muy mal. Hay personas que están viviendo con miedo. ¿Y sabe por qué es? Porque saben que han cometido pecados como por ejemplo el adulterio. ¡Ja! Sí, hermano. Algunos le puedo asegurar que hasta se contagiaron, tal vez de coronavirus o de saber qué otra cosa, precisamente por haber caído en un pecado así. Dices, no es tierra de Amás, es tierra de Afar. Es seguir pensando como piensa el mundo y no como vimos que en esta dimensión, en esta naturaleza, hay que procurar vivir en santidad. ¿Y qué me dice del no robes? Si hay cristianos que siguen robando.
desde lo mínimo hasta cosas grandes. Le roban a Dios. Ay, hermano, solo ahí habría que hablar bastante, pero dejémoslo solo así, el entendido que entienda. Es que en esta naturaleza Adamá ya no se puede vivir robando. No des falso testimonio en contra de tu prójimo. ¿Qué me dice de las redes sociales? Donde hay un montón de gente que solo le da, que solo va a republicar. ¿Cómo se dice eso de que una persona publicó y otro lo republica? Que le dio compartir. Fíjese que antes de entrar a poder compartir la prédica, miré que alguien publicó que en Suecia se fueron por la opción de no hacer nada ante la cuarentena y que fue excelente. Ahí espero yo, hermano, hacerlo con sabiduría y no para contender, pero que busquen todas las noticias. Eso no fue solo así. Uno de sus ministros de aquel gobierno sueco, hace más o menos un mes, se lamentaba por la forma como afrontaron esta situación. Porque dicen ellos mismos publicaron que la cantidad de contagios y de muertos sobrepasó a países vecinos que sí tomaron medidas diferentes. Pero así, eso por ponerle un ejemplo, así la gente solo critica. Mire, yo no soy político, ni tampoco soy ni derecha ni izquierda, yo soy cristiano por la gracia de Dios. Pero ¿sabe qué veo yo tan mal? Que tanto que se critica a veces a nuestras autoridades gubernamentales y a la gente no le consta. Que tanto que se habla en contra de nuestras instituciones, de los hospitales, pero ¿cuánto están haciendo por bendecir nuestra Guatemala? Lo que mejor deberíamos hacer es orar, bendecirlos. Es impresionante, hermano amado, todas las cosas que están pasando. Pero ¿a dónde voy? Aquí hay un mandamiento: no des falso testimonio en contra de tu prójimo. Si no te consta, ¿para qué vas a decir lo que no sabes? No codicies la casa de tu prójimo. No codicies ni su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca. En otras palabras, vive feliz con lo que tienes. Y alégrate cuando otro tal vez recibió algo que tú no tienes, pero tú alégrate, porque te vas a enojar, porque te va a causar envidia. Es mandamiento. Porque esa forma de pensar o dejarse de llevar por una forma así es la naturaleza afar, es la naturaleza polvo. Y esa es la que nosotros no podemos tener en el nombre de Jesús, porque el enemigo podría estar ahí entonces sí haciendo mella en nuestros pensamientos. Miremos Génesis 28:15. Yo estoy contigo. ¡Aleluya! Te protegeré por donde quiera que vayas. Mire, hermano, yo le aseguro a usted que todo cristiano que escuche este versículo va a decir amén, aleluya, recibo gloria a Dios. Se lo aseguro. Porque ¿quién no quiere ahorita que Dios lo proteja? Y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Aleluya. Por eso te decía al principio, Dios nos dice: vuelve a tu naturaleza Adamá, para que no pienses, no seas marcado en tu frente como piensa la gente del mundo, para que no andes todo asustado. Seguro que tú tienes promesas que el Señor te ha dado. Si tú vives conforme a esta tierra, esta palabra que está aquí es Adamá. Si tú vives conforme a esa naturaleza, a esa forma de pensar, en el nombre poderoso de Jesús, te digo de parte del Señor, Dios no te va a abandonar hasta cumplir todo lo que el Señor te ha prometido, en el nombre de Jesús. Y entonces así vivimos sin miedo, no imprudentemente, pero vivimos en paz. Vivimos en paz, hermano. Mire, ahorita se han visto casos, tengo en mente un par más o menos, de gente que
que se las ha visto así a palitos. No sé si pasó incluso en uno de nuestros municipios donde una persona la echaron. No sé si fue aquí en Chimaltenango, pero sí fue en Guatemala, donde la echó el dueño. Porque en medio de esta crisis, esta persona alquilaba, se le trabaron las carretas. Y según publicaron, no había sido un irresponsable. No, yo no quiero juzgar ni criticar al que lo sacó. Quizás póngale usted que tenía una gran necesidad, que tenía que comprar su medicina y no iba a tener. Pensando en los mejores de los casos, ¿verdad? Pero el punto es este. Entonces aquella persona la sacó a la calle y creo que ya era anciana. Eso fue lo más terrible en medio de todo. Y se dio cuenta gente. Se dio cuenta gente que aquella anciano o anciana no tenía dónde ir. ¿Sabe qué hizo? No sé si el alcalde o la comunidad. Y va a ver usted que su terreno y hasta su cuartito propio le dan. Entonces, yo digo que esa persona o es cristiana o algo bueno le hizo en algún momento, que a pesar de no ser cristiano, el Señor por principio dijo, bueno, que tenga esa bendición. El punto es este, hermanos, tenemos que pensar como nos enseña la palabra, que aquel Adán de la tierra Adamá pensaba. Los propósitos del Señor se van a cumplir en nosotros. No dejemos que el enemigo nos convierta en presa de sus dardos de destrucción, de calamidad o de muerte en el nombre de Jesús. Dice Génesis 8, 20 y 21, más tarde, ¿cuántos quieren vivir en tierra Adamá? Yo. ¿Cuántos quieren vivir en esa naturaleza? Yo. Amén. Ahí oí los amenes hasta aquí por la fe. Más tarde, Noé construyó un altar para adorar a Dios. Tomó entonces algunos de los animales y aves de los que Dios acepta como ofrenda. Entonces Dios no acepta todo como ofrenda, por cierto. Y en su honor los quemó sobre el altar. Y cuando a Dios le llegó tan grato aroma, tomó la siguiente decisión. Aunque todo hombre y mujer solo están pensando en hacer lo malo desde su niñez, por ninguno de ellos volveré a maldecir ni destruir la Adamá. Aquí está, mire, la Adamá, como esta vez. Si nosotros evolucionamos a esa transformación de tierra afar, polvo, a convertirnos en tierra Adamá, entonces vamos a mostrar nuestros pensamientos congruentemente con nuestras acciones. ¿Y qué hace uno que piensa como Dios quiere que pensemos? En adorarle. Lo primero que hizo Noé al salir de la cuarentena, mire qué tremendo, construir un altar para adorar a Dios. No dejemos de adorarlo, pero cuando se nos quiten las restricciones de esto que estamos viviendo, hermano, yo te pido en el nombre de Jesús, no te vayas a quedar pensando, ay no, mejor ni salgo, no, mejor ni voy a la iglesia, así no me contagio. No, hombre, si tu garantía es Dios, ¿acaso no hay casos tan lamentables? Recuerdo ahorita, esto me lo compartió un hermano que, pues según le entendí, tenía testimonio de la lamentable situación que vivió un médico de Guatemala, cuidando a sus padres responsablemente, encerraditos, ya ancianos aquellos hombres. Y dice que les fueron a dejar el gas y lastimosamente el que les entró el gas estaba contagiado y fallecen los dos padres. Mire usted qué lamentable, qué lamentable. Pero nosotros no podemos vivir con miedo así. Claro, vuelvo a la carga, hermano, creo que es la tercera vez que se lo digo y saber cuántas en todas las prédicas. Yo no le digo que usted viva con imprudencia. Yo mismo a mis padres los veo muy poco en todo este periodo.
tratando de que ellos sean resguardados. Pero ¿sabe qué? Mi confianza primeramente está puesta en Dios. Y creo que nosotros, así como Noé no dejó de tener comunión con Dios, figurado en la palomita que salía y regresaba, que es figura del Espíritu Santo, pero así como Noé cuando salió a construir un altar para adorar a Dios, así vamos a vivir nosotros el Evangelio. Tenemos que vivirlo así. Me llama la atención también que el que piensa conforme a esta naturaleza tiene para darle al Señor siempre, en el nombre de Jesús. Tomó entonces algunos de los animales y aves de los que Dios acepta como ofrenda. Mire, me quedé meditando yo en cuanto a estos versículos que le quiero compartir. Porque como ahorita no estamos hablando únicamente, tal vez la mayoría, pero puede ser que algún no cristiano me oiga, entonces pueda mal pensar. Pero yo espero que usted, hermano, si usted tiene esta naturaleza en su corazón y en su cabeza, usted se dé cuenta de los principios bíblicos. Aquí dice en Éxodo 23:19, traerás lo mejor de las primicias de tu Adamá. Hermano, si lo que tú puedas dar al Señor es porque con tu esfuerzo Dios te permitió que lo alcanzaras en un círculo virtuoso. Entonces, traerás lo mejor de las primicias, lo primero para el Señor de tu naturaleza Adamá, de tu forma de pensar, a la casa del Señor tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Eso a lo que especialmente creo se refiere es que cuando demos algo a Dios, no lo hagamos conforme a costumbres del paganismo, porque así era como ofrendaban los paganos cuando presentaban un sacrificio, pero no me adentro más a aquello. Entonces, hermano, mira, en el nombre de Jesús, pensar conforme a esta naturaleza Adamá es siempre pensar en que de lo primero que el Señor nos permita recibir y de lo mejor se lo demos a Él. Por eso es que Abel, dice Génesis 4:4, trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Paremos aquí. Mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Es que Abel era pastor. Él criaba ovejas. Déjeme usar este término. Era ganadero. Para una persona que se dedica a ese oficio, obviamente, naturalmente hablando, afarmente hablando, es decir, con la naturaleza terrenal, con la naturaleza polvo, su pensamiento sería, no, le voy a llevar una ofrenda a Dios, pero no, este machito mejor no, este robusto, este que es un buen ejemplar, de este le puedo sacar raza, y así hasta más voy a tener para darle a Dios. Ese no es el pensamiento de la tierra Adamá. El pensamiento de la tierra Adamá es el siguiente: este machito, este que es un buen ejemplar, se lo voy a entregar al Señor para que mi confianza no esté en mis fuerzas o en lo que pueda hacer, sino en ese Dios que me provee para que yo esté siempre bendecido. Si eso es lo que estamos viviendo, mire, estoy con la inquietud de ver si revisamos una prédica de un domingo de escatología, creo que le llamamos la última hambre o algo así. Porque cuando platicamos de esto hace unos 2 o 3 meses, recuerdo que una de las cosas que le compartí en base a la palabra y en base a lo que se miraba en términos, digámosle, científicos, estaba el asunto de la escasez de alimento que va a haber en el mundo. Esperaría yo que la noticia que leí ayer y hoy nuevamente, de que las langostas llegaron a Guatemala, me gustaría mucho que sea falsa, fíjese, pero creo que no, están en Petén. Y los agricultores están preocupados, según leí yo, porque el que los representa de un grupo de allá, de agricultores, dice: nunca habíamos visto algo así, queremos que nos asesoren para que no nos dañe, porque si esto no se detiene, decía este agricultor,
se va a comer mucho. Y mencionó de varios granos. Por otro lado, China ya compró más de lo que año con año compra de granos. Hoy salió la noticia a Estados Unidos. ¿Qué cree usted que significa? Lo que profetizamos en base a la palabra, lo que vimos en base a la palabra, que viene hambre sobre la tierra. Entonces nosotros no podemos estar poniendo nuestra confianza, hermano, por favor, no pongas tu confianza en tu empresa, en tu trabajo, no, pon tu confianza en Dios, pero esta forma de pensar lleva a una conducta conforme a la naturaleza adamá, como Abel. Dice el libro de Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio sobre sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Mire, hermano, ¿qué piensa usted que el Señor sigue dando como testimonio de las ofrendas de Abel? ¿Qué cree usted que Dios dice de Abel? A ver, piense por favor, un momentito. ¿Sabe cómo me lo imagino de Dios? Yo a Dios, como diciendo Dios de Abel, este me creyó. Me dio su mejor machito, me dio sus mejores crías, me creyó que Dios lo iba a bendecir, y aún así, mire usted que se murió, porque aquí dice, y sabe usted la historia de Génesis. Sin embargo, le aseguro en el nombre de Jesús, que eso que Abel hizo aquí en la tierra, a pesar de que en su momento partió, hermano, si aquí nos lo dejaron como uno de los héroes de la fe, imagínense cómo está allá en el cielo, cómo lo trata el Señor. Lo que te quiero decir es que si nosotros sabemos vivir conforme a estos pensamientos, vamos a ver diferencia, aún si acaso algo pasara, ya sea nosotros o alguien que amamos. Sí, hermano, no estamos exentos. Claro, pongamos nuestra confianza en Dios, pongamos nuestra confianza en sus promesas, pero como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. En otras palabras, ya sea que me viva, que siga viviendo o que me muera, pérdida no voy a tener. ¿Por qué? Porque para el Señor vivimos y para el Señor morimos. Estemos aquí o nos vayamos allá, vamos a estar bien. Yo avanzo, hermano amado. Disculpe usted que hoy creo que le voy a rogar unos minutitos más ahí al pendiente de la transmisión. Dice Deuteronomio 12:19, ten cuidado de no desamparar a levita, a levita en todos tus días sobre la tierra. Híjole, hermano. Bueno, mire, yo tengo una responsabilidad con usted. Esto no es siempre lo más cómodo para uno que tiene esta delegación como levita, en figura como ministro, como sacerdote del pueblo de Dios. Pero me llamó la atención que los que tienen la naturaleza, el pensamiento de la tierra adamá, usted lo puede verificar en casa, la instrucción es no desampares al levita. Y para que no me vayan a malentender, quiero tomar versículos, guardando mis grandes distancias con el apóstol Pablo. De una vez le leo Filipenses 4:17, donde dice, no lo digo para que ustedes me den algo, sino para que Dios les tome esto en cuenta. Quiero contarle algo, hermano. Yo hoy le decía al principio y sigo contento, emocionado, hermano, mi corazón, cuando estudiaba el tema y miro la bondad de Dios, hermano, no sabe cuánto agradecimiento tengo al Señor. ¿Sabe por qué? Porque como sacerdote en esta casa, conjuntamente con mi esposa, estamos bendecidos. Pero déjenme llevarlo a otra perspectiva más. Aquí trabajan ya levitas conmigo en la iglesia. Aunque ellos hagan tareas que son, digamos, físicas, tecnológicas, o no sé cómo más pudiera llamarlas,
ellos no están trabajando en una empresa, es decir, a la manera del mundo. No es lucrativo lo que hacemos. Ellos son parte ya de un grupo de levitas, porque esta obra es de Dios. Y gracias al Señor, y por eso le decía a mi esposa, mira, estamos ya listos. Bendito mi Dios, lo digo con humildad y agradecimiento, pero quiero decirle, porque no quiero por favor que usted me malentienda pensando que estoy pidiendo algo. No, por eso les leo la Biblia. No lo digo para que ustedes me den algo, sino para que Dios les tome esto en cuenta. ¿Qué cosa? Según usted viva con un pensamiento de la tierra dama. Pero es mi responsabilidad decirle que el que piensa así tiene que cuidarse de no desamparar a los levitas. Sería falso el que mi postura fuera, si alguien me lo preguntara, si cuando empezó esta situación o en algún momento no sentí cierta preocupación. ¿Sabe Dios que sí? No por mí, primeramente. No, pues, no lo digo con altanería, pero sabe Dios, sabe cuál fue mi preocupación. Como le aseguro muchos la han tenido. Cuando uno tiene responsabilidad de que trabajan al lado de uno y uno es el responsable, y en este caso pues yo solo el medio de lo que Dios envía para los levitas de esta casa. Que no me viera en la necesidad de tener que hablar con mi gente, de tener que decirles, miren, estamos pensando en recortar el personal. No, hermano. No. Y Dios ha sido bueno. Y le digo, siendo mi Señor testigo, y aún ellos, porque qué vergüenza sería que yo le diga esto y estuviera yo en otra posición. Yo respeto, es entendible aún en las circunstancias que estamos, que algunos les han tenido que decir que les bajan el sueldo y que trabajen más. Eso está pasando. A otros que les han dicho hasta aquí porque ya no podemos más. Eso es comprensible. Sin embargo, yo le quiero decir en el nombre de Jesús que este pensamiento es de Dios. Dios no nos ha dejado, Dios no me ha desamparado. Aquí están, gracias al Señor, y siguen a mi lado trabajando en la obra de Dios. Pero es mi responsabilidad, como le decía, decirle a usted que este pensamiento, Deuteronomio 12:19 dice, ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días cuando tengas ya la bendición de tener este tipo de naturaleza. Dice Filipenses 4:17, no es que yo esté cobrándoles nada. Lo que quiero es que ustedes lleguen a tener más en su cuenta delante de Dios. Y Filipenses 4:19 dice, y mi Dios proveerá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso es lo que yo anhelo que usted reciba. Porque estos son los pensamientos de Dios. En el nombre de Jesús. Yo no me estoy viniendo a poner aquí, hermano, con cosas salmáticas. No. Y vuelvo a la carga. No le digo algo esperando recibir algo mezquinamente. No, hermano. Se lo comparto porque es lo que la Biblia enseña. Y le puedo testificar en el nombre del Señor Jesucristo que yo veo esta diferencia en aquellos hijos de Dios que han asimilado este pensamiento y que entonces los llevan a la práctica. Aquí voy a ir cerrando, creo. Vamos a ver, Deuteronomio 7:6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Perdón que regrese, hermano, pero ¿sabe qué pasa? Es que la gente del mundo o el cristiano que no evoluciona en su pensamiento solo está pensando siempre en recibir. Solo está pensando en ver la iglesia como cualquier otra institución, como algo que saber cómo es que se sostiene. Qué lamentable para los que sigan pensando así.
Y no lo digo, hermano, repito, no porque nos esté haciendo falta algo ahorita, gracias a Dios, no, claro, yo quisiera poder seguir trabajando, haciendo otras cosas más que Dios había puesto en mi corazón y que su tiempo primero Dios se den. No, es que ese pensamiento los va a llevar entonces a asustarse, a tener miedo, a no seguirle creyendo realmente a Dios, sino a seguir confiando en su propia fuerza o en lo que ven cuando tengan o no delante de sus ojos. Deuteronomio 7:6 en adelante, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Aleluya. Esta palabra tierra aquí es esa Adamá, que es lo que he estado tratando de ministrar en su corazón y en su mente. Déjeme llevarlo a un contexto espiritual más amplio. No veamos en este momento más que todos los pueblos que están sobre esta tierra, este globo terráqueo, no, veámoslo en cuanto a su resto de creación. Es que, hermano, realmente, ¿qué es el hombre?, dijo el salmista, para que de él te recuerdes. ¿Por qué dio Dios lo que más amaba por nosotros, teniendo tal bajeza? Porque realmente Dios en la humanidad pensó en la esposa de Jesús, que no ha cambiado su pensamiento, que la oportunidad sigue dándola a Dios. Entonces, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. ¿Quién? El que piensa, el que adquiere esa naturaleza Adamá. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos en medio de su creación, hermano. Si somos tan con lo que un poquitito conocemos en cuanto a los ángeles, por supuesto no caídos, ¿verdad? Pero con respecto a ellos, si nosotros somos insignificantes, con tal poder que ellos tienen, con tal belleza que ellos tienen, pero de todas formas dice que Dios nos escogió, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Dios te rescató para que tú no dependas de Faraón, no dependas de la potestad que está en este mundo. Pensemos en esto. ¿Por qué? Porque así, pase lo que pase, llegue o no llegue, plaga, se derrumbe o no la economía, Dios va a hacer por su pueblo todo lo que sea necesario para que su amada iglesia esté resguardada en el nombre de Jesús. Hoy sí ya voy terminando aquí, mi hermano. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios, aleluya, guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. En otras palabras, por haber asimilado la forma de pensar como lo manda la palabra, que es donde recibimos en gran manera la explicación de los pensamientos de Dios, entonces Dios dice: yo voy a guardar el pacto que tengo contigo y te voy a hacer misericordia. Y dice, y te amará, te bendecirá y te multiplicará. Y bendeciré el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra. Aleluya. Tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Déjeme parafrasear. Y te bendecirá Dios y te multiplicará. Va a bendecir tu familia, va a bendecir tu siembra, va a bendecir tu alegría, va a bendecir tu fuerza, va a bendecir la fuente que te provee. Porque eso es lo que Dios da cuando nosotros pensamos y vivimos como la Biblia manda. Por eso es que decimos, según la palabra, que al justo le va bien. ¿Por qué? ¿Cómo no le va a ir bien? Se está viviendo como Dios dice, pensando como Dios piensa. ¡Aleluya! Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Vas a ser fructífero. Tú como persona, como hijo de Dios. Pero ¿sabes qué? También en lo que emprendas vas a ver fruto de bendición.
y quitará. Mira la promesa, esta me impactó. Porque entonces dice Dios, y quitará Jehová de ti toda enfermedad. Y no quisiéramos que Dios lo haga ya aquí, pues. Y todas las malas plagas de Egipto. Mira lo que acabo de comentar, que se supone llegó a Petén, Guatemala, que tú conoces. No las pondrá sobre ti. Aleluya. Antes las pondrá sobre todos los que te aborrecen. Ay, Padre Santo. Bendecimos Israel, bendecimos Guatemala, y mejor si nos bendicen. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios mira a un pueblo que piensa como Él manda y vive como Él dice, entonces se dan estas promesas. Dios los guarda, Dios los protege. Esto es Deuteronomio 7:15. Perdón, hermano, pero esto tiene que ver con Apocalipsis 6 en adelante. Creámoslo en el nombre de Jesús. Quitémonos la frente de autosuficiencia. No pensemos que vamos a salir bien si seguimos viviendo conforme a nuestra propia prudencia. Vivamos los principios, todos, y nos vamos a encontrar que siempre el Señor se levantará a favor nuestro. Amén. Padre, te doy gracias por este tiempo que nos has permitido tener delante de tu presencia y el haber recibido esta palabra. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tú selles, Espíritu Santo, la frente de todos nosotros, tu pueblo, para que no pensemos, Señor, en calamidad, en desgracia. No, mi Señor, sino pensemos en tus promesas, sino pensemos en serte fieles a ti, en ser temerosos de ti, en ser hacedores de tu palabra. Y así, Señor, lo que es que nosotros podemos hacer, entonces hagas tú por nosotros lo que nosotros no podemos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bendigo a toda tu iglesia. Amén y amén. Hasta luego. Bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Cántenlo, amén. 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 Te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones.